En el problema 4 lo que nos dicen es que tenemos el departamento de una empresa que va a poner una serie de impresoras en red. Entonces los recursos que van a compartir los usuarios van a ser las impresoras. Entonces vamos a tener un número de impresoras que vamos a ver enseguida que no nos van a decir cuántas y lo que vamos a tener es que decidir nosotros cuántas impresoras ponemos. Entended que esas impresoras va a ser el equivalente a las líneas telefónicas, ¿vale? Cuando un usuario está imprimiendo no puede haber nadie más imprimiendo. Vamos a suponer que la impresora pues, no tiene una cola de impresión, no puede dejar trabajos esperando. Si tú intentas imprimir y hay alguien imprimiendo, te devuelve un error y ya está. Que es lo que nos dicen a continuación. Cada impresora acepta un solo trabajo a la vez, no tienen cola, y los sistemas operativos de los ordenadores cuando van a imprimir también, si intentan imprimir y la impresora está ocupada, pues darían un error, ¿no? Si no encuentran ninguna impresora ocupada. Bien, se estima que los trabajos de impresión duran una media de 1,2 minutos. Yo no suelo utilizar, en muchas de las variables no suelo utilizar ninguna letra en concreto, a veces cambio, así que no os fiéis mucho de que aquí lo llame T y en otros casos lo llame de otra forma. Vamos a llamar T a la duración de los trabajos de impresión y nos dicen que es una duración media de 1,2 minutos. En el departamento tiene 80 trabajadores, vamos a llamarlo N, a 80 personas que van a querer imprimir y cada uno de ellos imprime una media de 9 documentos al día, ¿vale? Cada uno de esos trabajadores, vamos a decir que tiene 9 documentos al día para imprimir. Claro, al día no están trabajando las 24 horas, sino que solo están trabajando durante 8 horas, ¿no? Pues el intervalo de tiempo al día ante el cual trabajan es solo de 8 horas. Bien, entonces, esa nos caracteriza, para lo que necesitamos en este problema, completamente a los usuarios cuando intentan imprimir y cuánto duran esos trabajos de impresión. Entonces nos dicen que decidamos el número de impresoras a instalar con un requisito, y es que no más del 5% de las veces que un trabajador quiere imprimir se encuentre todas ocupadas, ¿vale? Entonces, básicamente cuando un trabajador intenta imprimir, busca alguna impresora libre. Si hay alguna, imprime. Si no hay ninguna impresora libre, le da un error y su trabajo de impresión fracasa y no lo vuelve a intentar, ¿vale? Entonces queremos que eso suceda menos de un 5% de las veces. Menos de 5 de cada 100 personas que intenten imprimir se encuentren cuando lo intentan con todas las impresoras ocupadas, ¿vale? ¿Entendéis el escenario? Esto es lo mismo que si lo que estuvieran haciendo fuera llamadas telefónicas, en vez de impresoras tuviéramos un número de canales en un enlace troncal y lo que queremos es que haya algún canal libre, ¿vale? Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Para la fórmula que os hemos dado, lo que necesitamos es que el proceso de llegadas, cuando se producen los intentos de llamada o cuando llegan los usuarios a pedir un recurso, se pueda modelar con un proceso de Poisson, ¿vale? Entonces, no nos lo dicen y el número de usuarios la verdad es que no es muy grande, pero vamos a hacer la aproximación de que de verdad los intentos de llegada durante esas 8 horas se puedan modelar como un proceso de Poisson, básicamente porque si no, no lo vais a poder resolver con lo que hemos visto de teoría. Entonces, para poder aplicar la BD-ERLAN, básicamente lo que necesitábamos era eso y que las duraciones de los trabajos de impresión en este caso, pues fueran variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas, ¿vale? No nos dicen cómo están distribuidas, vamos a suponer que son, de verdad, todos los trabajos de impresión tienen esa duración media, pero que no es que los de unos usuarios duren siempre más, los de otros usuarios duren menos, todos más o menos se pueden caracterizar por la misma variable aleatoria y esa es su media. Entonces, para aplicar ahora la BD-ERLAN, lo único que necesitamos es calcular cuál sería la intensidad de tráfico, ¿de acuerdo? Entonces, si recordáis, la intensidad de tráfico no era más que tomamos un intervalo de medida, la intensidad de tráfico media, ¿vale? El intervalo de medida en el cual medimos y arriba ponemos el volumen de tráfico en ese intervalo, ¿de acuerdo? Esto es todo lo que necesitaríamos para calcular la intensidad de tráfico media. Entonces, como vamos a estar trabajando todo con medias, da igual que toméis el intervalo que queráis, ¿vale? Entonces podéis tomar un minuto, una hora, 24 horas, lo que os resulte más cómodo. Ahora mismo lo que resulta más cómodo yo creo aquí va a ser las 8 horas que tenemos ahí. Vamos a ver, lo que tenemos es, tenemos 80 usuarios, cada uno de esos usuarios pide 9 trabajos de impresión en media al día, ¿vale? Eso quiere decir que entre todos los usuarios tenemos 80 por 9 trabajos de impresión en media, en todo el día. Cada uno de esos trabajos
ocupa la impresora durante 1,2 minutos. Entonces esto sería el volumen de tráfico que hay durante un día. Bien, pero todo eso no está durante 24 horas, sino que solo trabajan durante 8 horas, ¿vale? Entonces, durante 8 horas. Ojo, lo de arriba es volumen de tráfico y lo estoy poniendo en minutos, ¿vale? Entonces lo de abajo lo tengo que poner también en minutos. Entonces 8 horas por 60 minutos la hora, ¿vale? Entonces calculamos esto, 8 por 9 por 1,2 dividido entre 8 y entre 60, si no me he equivocado yo, 1,8 Erlangs. ¿De acuerdo? Bien, entonces esta es la intensidad de tráfico que tenemos. Entonces eso es todo lo que necesitamos porque la función Erlang B tiene dos parámetros, uno es esa intensidad de tráfico y otra es el número de recursos que tengamos. Entonces, claro, el número de recursos es justamente lo que no sabemos, ¿vale? No es simplemente ir a calcular la fórmula porque la incógnita la tenemos dentro. Y si recordáis esta fórmula lo que tiene es un sumatorio con el parámetro n. Luego no es evidente despejar n de esa fórmula. Lo que sabemos es que esto tiene que ser menor o igual que un 5%, 0,05 en probabilidad. ¿De acuerdo? Bien, entonces podéis hacerlo recurriendo a gráficas, recurriendo a tablas. Vamos a verlo en los dos casos. Fijaros, esto es... A ver si puedo conseguir que se vea. Esto es una representación gráfica, ¿se ve bien?, de la función B de Erlang. En el eje horizontal tenemos la intensidad de tráfico y en el eje vertical la probabilidad, pero claro, hay una curva diferente según el número de canales en la troncal, en este caso según el número de impresoras, ¿de acuerdo? Entonces, si tuviéramos solo una impresora, esto es lo que vale la probabilidad de bloqueo en función de la intensidad de tráfico, que es la línea roja. Si tuviéramos dos impresoras, sería la línea verde. La azul es cuando tenemos tres impresoras, tres canales. ¿Cómo va? Si os fijáis, pues lógicamente a medida que aumenta la intensidad de tráfico, aumenta la probabilidad de bloqueo. Y evidentemente la probabilidad es un valor entre 0 y 1, con lo cual tiene que tender asintóticamente a 1, desde luego no puede pasarse de 1. ¿De acuerdo? Entonces lo que necesitamos saber es cuántas impresoras vamos a poner tal que para una intensidad de tráfico de 1,8 Erlangs, la probabilidad esté siempre por debajo de 0,05. 0,05 está por aquí abajo, ¿vale? Entonces he preparado otra figura que no es más que un zoom en la parte de bajas probabilidades. Había traído la otra para que no os despistara, porque claro, como esto es un zoom en la parte baja, pues parecen de diferente forma las curvas, ¿vale? Esta es la misma figura, simplemente en el intervalo en el eje Y más pequeño. ¿Se ve? Entonces tenemos lo mismo, la intensidad de tráfico en el eje horizontal, la probabilidad en el eje vertical, según el número de servidores. Entonces lo que nos dicen es que queremos que la probabilidad de bloqueo sea como mucho de un 5%. Eso está ahí. Permitidme que traiga otra regla. Vale, entonces el valor tiene que estar por aquí debajo, ¿vale? Por debajo del 5%. Y la intensidad de tráfico nos dicen que está en 1,8. Pues 1,8 estará aproximadamente por ahí. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros podemos poner más o menos impresoras, más o menos canales en la troncal, 1, 2, 3, 4, 5, y estamos cambiando en qué curva estamos. ¿De acuerdo? La intensidad de tráfico la tenemos dada, es 1,8. Entonces, si tenemos, por ejemplo, a ver que no veo los colores ahora mismo, si no recuerdo mal, el rojo es el 1. Si tuviéramos un solo canal, pues fijaros por dónde se va la curva con uno solo, con una sola impresora, evidentemente nos va a salir más del 5%. Con dos también. Con tres también va a cortar por encima del 5%. Con 4 impresoras nos corta en este punto. Eso quiere decir que con 4 impresoras, con una intensidad de tráfico de 1,8, también tenemos por encima del 5% de probabilidad. Con 5 impresoras ya estamos por debajo. ¿Se ve? Con 5 impresoras seguimos la curva azul clara, con 5 canales. Para una intensidad de tráfico de 1,8, la probabilidad de bloqueo que tenemos está ahí, que es por debajo del 5%. ¿Vale? Entonces 4 no nos vale porque nos da más y 5 sí nos vale porque nos da menos. Y claro, no tiene sentido un número entre 4 y 5. ¿Vale? Yo no puedo poner un número fraccional de impresoras en la empresa, igual que no puedo tener un número fraccional de canales telefónicos. ¿Se ve?
Bien, esto sería el hacerlo gráficamente. Ahora vamos a hacerlo con tablas. He cogido típicas tablas de las que podéis encontrar. Por supuesto, si habéis hecho un programa para calcular la B de Erlang, pues también mucho más cómodo. Podéis hacer vosotros esas gráficas como he hecho yo, podéis hacer vuestras propias tablas o podéis ir haciendo pues, un proceso iterativo de prueba y error y encontrar el valor de n, en este caso, que os resuelva esta inecuación. Bien, entonces, esto sería una tabla y lo que nos interesa es... Esta tabla lo que tiene dentro de la tabla son valores de intensidad de tráfico, ¿vale? En Erlang. En el eje horizontal, arriba, lo que tienen es el resultado de la función B de Erlang. Esta tabla, pero podéis encontrar otras o podéis encontrar calculadoras también directamente, ¿vale? Entonces, lo que tiene aquí arriba es el valor de la B de Erlang en tanto por ciento. El valor de la B de Erlang es una probabilidad, estaría entre 0 y 1, bueno, entre 0 y 100, simplemente multiplicado por 100. El 5% es esta columna que veis aquí. Entonces, lo que necesitamos es que poner un número de canales, que es lo que nos indica la primera columna, ¿vale? Para diferente fila, estamos en diferente número de impresoras. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos una impresora con una intensidad de tráfico de 0,0526 Erlands, tenemos una probabilidad de bloqueo del 5%. Con dos impresoras, con una intensidad de tráfico de 0,3813 Erlands, tendríamos una probabilidad de bloqueo del 5%. ¿De acuerdo? Entonces, ¿nosotros con qué intensidad de tráfico estamos? Estamos con una intensidad de tráfico de 1,8. Bien, entonces, fijaros, con una impresora 1,8, evidentemente se nos va para la derecha un montón. Con 2, con 3, fijaros con 4, ¿qué es lo que sucede? Con 4 impresoras estamos en esta fila, voy a ver si la puedo remarcar. Con 4 impresoras estaríamos en esta fila de aquí, un rotulador un poco más grueso, demasiado grueso. Esta sería la fila de 4 impresoras. Entonces, con una intensidad de tráfico de 1 Erlang aproximadamente tenemos una probabilidad de bloqueo de 2%. Con una intensidad de tráfico de 1,5 Erlangs tenemos una probabilidad de bloqueo de 5%. Evidentemente, con una intensidad de tráfico de 1,8 Erlangs vamos a tener una probabilidad de bloqueo de más del 5%. Luego, 4 impresoras no nos vale. Nos daría una probabilidad de bloqueo de más del 5%. La siguiente línea es con 5 impresoras. Entonces, fijaros, con 1,657 Erlangs y 5 impresoras tendríamos una probabilidad de bloqueo del 2%. Con 2,2 Erlangs tendríamos una probabilidad de bloqueo del 5%. Luego, con 1,8, porque esta curva es creciente, con 1,8 tendríamos que estar entre un 2 y un 5%. La tabla no nos dice dónde, pero evidentemente estará por debajo del 5%. ¿Vale? Entonces, 5 impresoras nos cumple, que nos da una probabilidad de bloqueo menor que el 5%, y 4 impresoras nos lo da por encima. Luego, 5 impresoras es el menor número que necesitamos para conseguir, con una intensidad de tráfico de 1,8 Erlangs, estar por debajo de la probabilidad de bloqueo del 5%. Entonces necesitamos al menos 5 impresoras.